Contacto con Martín Boer. ¿Cómo estás, Martín? Denis. Pérez, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Pensé que no estabas ya en contacto, pero estamos rápidamente conectados y bueno, no sé si estás al tanto de las novedades en cuanto al sector bancario. Sí, más filtraciones todavía de lo que se va a conocer oficialmente. Es tremendo mañana. las filtraciones que está habiendo. Sí, ya con los datos puestos de los bancos que van a necesitar más capital y de la forma en que lo están reportando los principales medios financieros. Wall Street Journal sobre todo ha sido quizás el medio elegido, porque como hemos dicho en estos últimos días, estas filtraciones han sido claramente queridas por el gobierno de los Estados Unidos para amortiguar un poco el impacto de lo que se va a Por ahora le va saliendo bien. ¿Cómo? Por ahora le va saliendo bien. Hoy ha tenido un impacto positivo, inclusive porque el dato lo interpretó como los números que hoy se dieron a conocer y casi se presentaron como números oficiales, que van a ser oficializados igual mañana, fue menor a lo que el mercado estaba esperando. Si querés lo repasamos, banco por banco, por lo menos los principales, qué cantidad de capital está. Por ejemplo, el Banco of America. ¿Cómo? Por ejemplo, el Banco of America. Banco of America, 34.000 millones de dólares, es primero y por lejos el que más capital va a necesitar, y ahí me atrevería a decir que yo no creo que su presidente, Kenneth Lewis, dure mucho más de 10 días. Discúlpame, te voy a dar una novedad. ¿Cómo? Te voy a dar una novedad. No te entendí, disculpa. Te voy a dar una novedad. Kenneth Lewis, el ex CEO de Bank of America, ya no forma parte ya no preside el directorio de la compañía. Claro. Y además, probablemente después de que se conozca la capitalización que requiera Bank of America y tal vez alguna forma de resolver esa situación, directamente ya no forme más parte siquiera del banco. Esto es lo que yo creo que va a pasar, es decir, si no, la verdad es demasiado blando por parte del gobierno de los Estados Unidos la forma de conducir esto. Banco of America con 34.000 millones de dólares, según las informaciones que se conocieron hoy, que indudablemente parten de fuentes oficiales, sería por lejos el primero. En cambio, Citigroup, que estaba cabeza a cabeza en las expectativas como el otro más necesitado, tendría necesidades por apenas 5.000 millones de dólares. Menos que Wells Fargo, que tendría necesidades, a pesar de los dichos de su principal... 15.000, ¿no? 15.000 millones. Exactamente, 15.000 millones de dólares. Ahora, te cuento algo. Esto hay que ponderarlo por el valor de cada una de las compañías. En el caso de Wells Fargo, 15.000 millones de dólares es una cifra importante, pero hay que tener en cuenta que la capitalización de mercado, es decir, el valor de todas las acciones existentes en el mercado sumadas de Wells Fargo, arroja una cifra de 100.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, necesitaría una capitalización adicional equivalente al 15% de su valor de mercado actual. En cambio, en el caso de Bank of America tiene un valor de mercado aproximadamente algo superior a los 75.000 millones de dólares. Y requiere, supuestamente por esta filtración, si no es más, 34.000 millones de dólares, que es casi el 50%. Sí, y los montos absolutos realmente varían demasiado. Digo, Banco of America cae o queda claramente, si mañana seguramente se oficializa esto, como el banco que realmente estaba en problemas, y dejaría por default a Citigroup como un banco donde la situación es mucho menos grave. Es decir, se estarían despegando las realidades según la evaluación del gobierno norteamericano de estos dos bancos. Yo no creo que se despeguen, y te explico por qué. Porque si bien la cifra de Citigroup es pequeña en relación a la de Bank of America, por lo menos según los rumores, vamos a ver cuál es la cifra correcta, pero estos 10.000 millones de dólares de capitalización adicional que necesitaría Citigroup es equivalente al 50% de lo que vale hoy en mercados Citigroup, que vale 20.000 millones de dólares. Así que te digo que estaría en problemas similares a Bank of America. Sí, en parte sí, pero también tengamos en cuenta que el valor o la capitalización actual de los bancos es también un número, yo te diría un poquito arbitrario, no tiene que ver con una percepción generalizada de que todos los bancos están mal, y tengamos en cuenta que Citigroup era hasta hace unos cuantos meses, no mucho,
el primer banco por capitalización. Tal cual, mucho más que JP Morgan, que hoy vale alrededor de 130.000 millones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mira, lo que pasó la semana pasada cuando la Asamblea de Accionistas decidió remover a Kenneth Lewis de la presidencia del directorio, esto vamos a recordarle a la audiencia, es muy común en Estados Unidos que el CEO también ocupe el cargo de presidente del directorio. Correcto. Ahora ocupa un sillón en el directorio, pero ya no es más presidente. Exactamente. Por ahora lo ocupa el sillón. Sí, y sigue siendo el CEO del banco, es decir, sigue siendo el número uno del banco, pero de alguna manera... No es el presidente ejecutivo. ¿Cómo? No es el presidente ejecutivo. No, se da el cargo de CEO, Chief Executive Officer, ¿correcto? Bien. Entonces, él obviamente dejó de tener la confianza de... Esta decisión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los accionistas ya no confían, porque obviamente ostentar los dos cargos es una manera de tener todo un gesto político por parte de los accionistas representados en el directorio. Tengamos en cuenta que el directorio lo que tiene que hacer es defender los intereses de los accionistas, y el CEO lo que hace es manejar o ejecutar la estrategia que el directorio impone. Tener los dos cargos quiere decir un cheque en blanco o un voto de confianza. Perder uno de los dos cargos ya significa, yo creo, que el comienzo o la caída de este hombre, que si mañana se oficializa esto, yo creo que no le van a quedar muchos días más, porque debería haber acá, y hoy se sugirió de fuentes oficiales, un cambio en algunas partes del management. En cambio, Vikram Pandit, el CEO de Citigroup, yo lo veo muy firme en el cargo para los próximos meses. Tal cual, lo que afirmás es correcto. Ahora, en el caso de Bank of America, estamos viendo que los problemas son importantes, dada la compleja realidad de su cúpula, y lo que sí vamos a observar es que esta suba que hubo en estos 3 días, desde el lunes hasta hoy, en las distintas entidades financieras, pero fundamentalmente focalizadas en estos 3 bancos que mencionamos, Citi, Bank of America y Wells Fargo, son los que estos 3 días fueron los bancos que más subieron, dado que eran los 3 bancos sobre los cuales más temor había de que necesitaran capitalización. Entonces había muchos inversores que habían jugado a la baja, es decir, que estaban cortos, que estaban vendidos en descubierto. Y con esta jugada que hizo el gobierno en acuerdo con los bancos, de postergar por 3 días, del lunes al jueves, las noticias en cuanto a la necesidad de fondos de cada uno de ellos, hizo que estas posiciones cortas, de alguna forma, se vieran obligadas a ser cerradas, porque como no iba a caer por las expectativas y el alivio que generaba esa noticia, iban hacia el otro lado, hacia la suba, y entonces estos cierres de vendidos hicieron realmente un desastre en el mercado, llevando los precios a una suba realmente muy, pero muy alocada, poco común, con elevaciones porcentuales muy amplias en muy poco tiempo, te diría hasta difíciles de sostener. E incluso una vez que se terminen de cerrar todos los vendidos, yo me pregunto, después de conocer las reales capitalizaciones que haya que hacer, ¿aparecerán los interesados genuinos en comprar? Porque ahora lo que están comprando son los que estaban vendidos. Sí, y ahí esta es la gran pregunta, y yo creo que también está atada a cómo venga la recuperación. Estos estrés test, que teóricamente lo que hacen es medir la capacidad del banco de capear una crisis todavía peor que la actual, yo no sé si queda claro que estos bancos están capacitados. Lo que creo que queda claro es que si todo sigue de acá a mejor, por más que la cosa mejore lentamente, como dijo Bernanke ayer, seguramente los bancos no van a tener problemas. Pero si la cosa está peor, todo el resultado, todo el show que armaron, a mí me parece que deja un gusto, a mí por lo menos me deja un gusto a poco en cuanto a la dureza del gobierno para exigir cambios importantes, ¿no?, en el sistema financiero. Todo termina quedando en una capitalización que van a tener que buscar una serie de bancos, y donde encima está el backing del Tesoro, porque el Tesoro va a decir, bueno, vayan a buscarse la plata por ustedes mismos, pero si no la consiguen durante 6 meses, cualquier cosa estamos nosotros atrás. Respecto a eso mencionaste a Bernanke. ¿Sabés qué dijo? Bernanke dijo que los bancos van a encontrar financiamiento privado. Dijo que a través de, por ejemplo, un canje de acciones preferidas por ordinarias, ventas de activos y hasta nuevas suscripciones de acciones, él confía en que los bancos van a conseguir estos fondos adicionales que necesitan, y espera que el gobierno no tenga que utilizar nuevos fondos para